buenas noches, bienvenidos a Palabra de Leuco. Alfredo, como ustedes saben, está de descanso, se reincorpora el martes que viene. Nosotros trataremos de hacer lo posible aquí, tratando toda la actualidad informativa como los tiene acostumbrados Alfredo. Gracias por la confianza y por poderme elegir para poder reemplazarlo. Bueno, espero estar a la altura de las circunstancias. A ver, vamos a hablar de muchos temas en el programa de hoy. Como decíamos antes, vamos a estar hablando sobre el coronavirus. Estamos hablando ya de 7.000 muertes en todo el mundo, miles de casos en estudio. En el medio también la pregunta de cómo se está preparando la Argentina para esto. Desde la Organización Mundial de la Salud dijeron que se acaba el tiempo y que además el mundo se tiene que preparar para una pandemia. En ese caso, digamos, el antecedente más reciente había sido el de la gripe H1N1, que había dejado en su momento más o menos unas 15.000 muertes. Ya estamos a la mitad y recién pasó muy poco tiempo. Vamos a estar hablando también porque en estos momentos empezó más o menos hace unas horitas una reunión con representantes de la oposición en el Congreso, en las oficinas del anexo, para ver qué tipo de postura se toma respecto a el proyecto para modificar las jubilaciones de los jueces y los diplomáticos de carrera. Un proyecto que se empieza a tratar en comisiones el miércoles, el viernes se empieza a tratar la ley de góndolas en el Senado y el martes se abre las sesiones, el domingo se abren las sesiones ordinarias en el Congreso, apertura que hará el 1 de marzo Alberto Fernández. Así que, digamos, hay expectativa por parte del gobierno de poder tratar este proyecto que, digamos, está encontrando bastante dificultades, sí, con la justicia diciendo que esto puede complicar directamente el funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado central, como es el Poder Judicial. Vamos a estar hablando también del caso de Fernando Báez Sosa, pero ya corriéndonos un poco de la coyuntura y yendo un poco hacia la reflexión. Ha sido un caso que ha conmovido a toda la sociedad argentina y que vamos a tomarnos el tiempo para preguntarnos por qué ha conmovido tanto a la sociedad argentina. Y quizás planteando la idea de que es un caso, como pocos, que nos ha dejado sin peros muchas veces cuando suceden este tipo de muertes brutales, un poco casi como un mecanismo de autodefensa. Uno a veces intenta poner justificativos. Acá en este caso no hay justificativo, no hay ningún tipo de pero, ningún tipo de excusa que nos deje como una protección inconsciente frente a la barbarie de lo que sucedió. Por eso vamos a estar hablando con Federico Andajasi, obviamente no necesita presentación, con el que vamos a estar reflexionando, saliendo un poco de lo que tiene que ver con el tema judicial y yendo a, bueno, ¿por qué nos toca tanto esto? Y además, un caso que vamos a tratar de pensarlo fuera de lo que está establecido como normal, de lo que está establecido en nuestra cotidianidad. Porque una de las cosas de las cuales también nos acostumbramos es a tener que marchar por justicia. Y eso es algo que ha sucedido con este caso en distintas oportunidades. ¿Y por qué tenemos que marchar por justicia? ¿Por qué tiene que pasar esto? Porque lamentablemente otros casos emblemáticos han quedado prácticamente en la nada. Y por eso invitamos a Ana María, que es la mamá de Melina Romero. ¿Ustedes se acuerdan del caso de Melina Romero? La asesinaron cuando también había salido una noche a festejar su cumpleaños y solamente hay un condenado para un crimen que por lo menos se necesitaron, según las pericias, al menos 3 personas. Vamos a estar hablando con ella y vamos a estar reflexionando acerca de, bueno, qué también le sucedió a ella cuando se conoció este caso y qué cosas le tocó revivir. Pero ya empezamos con el primero de los temas y tomamos comunicación con Nelson Castro acerca de esto que está sucediendo en el mundo ahora con la novedad de que hay un caso de coronavirus que se está estudiando en Brasil, un posible caso, que en la primera prueba ya dio positivo. Entonces, la Argentina, ¿qué está haciendo frente a esto? Mientras que desde la Organización Mundial de la Salud dijeron el mundo se tiene que preparar para una pandemia. Nelson, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saludamos acá en Palabra de Leuco. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Bella noche. Bueno, 2 cosas quiero decir para empezar, digamos. Este es el tercer brote epidémico que del año 2000 se produce de coronavirus. Hubo uno en 2002 y otro en 2012. Ninguno tuvo la extensión que está teniendo lo cual habla de la virulencia, es decir, de la agresividad de esa cepa. Y efectivamente, cuando se está hablando de una pandemia, la pandemia implica una extensión de una epidemia por muchos países, en este caso ahí está Asia, está Europa, y esto llega a América, indica que las medidas que hay que tomar
son serias, porque efectivamente el virus tiene una capacidad de expansión muy fuerte y obviamente ha mostrado en casos determinados y bien marcados un nivel de agresividad enorme terminando en la muerte. La mayoría de los casos han cursado como una gripe o una bronconeumonía muy leve, en casos severos ha terminado con la vida de la persona. Quiero decir, esto implica una situación de extrema alerta y exige una adecuada seriedad en su consideración. Respecto a lo que tiene que ver con, bueno, hablábamos de la Argentina, ¿no? Hay dos casos que se tratan de dos médicos, de apellido uno de ellos Ferraresi, en La Plata, que volvieron de un crucero en Asia y que se directamente autorrecluyeron luego de una llamada muy superficial por parte de un funcionario del Ministerio de Salud bonaerense acerca de, bueno, por las dudas, pónganse en su casa, aíslense. Es la manera de tratar, cómo se está tratando en Argentina y cómo esto representa, bueno, lo que tiene que ver con la preocupación de la gente y de la población. Mira, yo veo que las autoridades han tomado una actitud que yo no comparto, digamos, han tomado una actitud de minusvalía en relación al peligro que representa esto, ¿no? Y me parece que la realidad está indicando que hay una necesidad de darle una plusvalía, más allá de la extensión que después pueda tener. Si como consecuencia de mayores controles se determina que ningún caso hay en la Argentina, estaremos todos tranquilos de que así sea. Pero este elemento que vos marcás, esto de que lo llama un funcionario, que nadie controla, digamos, habla de una situación muy flu, que es realmente riesgosa. Y me parece que hoy yo escuchaba algunas informaciones de funcionarios del Ministerio que me parece que es equivocada, porque esto lo que hace, Ignacio, es generar más dudas. Vos podés decir, miren, nosotros vamos a controlar en los aeropuertos de entrada a las personas que vengan, no el personal de migraciones, que no tiene por qué hacerlo, sino el personal médico, y lo vamos a hacer primero para bien de las personas y después, evidentemente, para bien de terceros que incluyen su familia. Esta es una actitud preventiva, a mí me parece responsable, no alarmante y al contrario tranquilizante. Respecto a lo que tiene que ver con las declaraciones juradas, o en su momento lo que fue la declaración jurada respecto a las personas que ingresaban al país, ¿alcanza esa medida? No, de ninguna manera, porque efectivamente además hoy me comentaba Cecilia Bufflé que hay un protocolo que indica que las aerolíneas son las que tienen que estar encargadas de comunicar qué es lo que está pasando. No alcanza porque la declaración jurada, ¿qué manera tenés de constatarla? Más allá que las personas seguramente no mentirán, ¿no es cierto? Pero ¿qué elementos vos tenés para constatar que esa declaración jurada indica, bueno, yo estuve acá, allá y demás, y te vas a tu casa? ¿Qué haces? Efectivamente, me parece que hay necesidad de un control más adecuado, de un registro más adecuado de las personas que han venido, porque lo están haciendo los países centrales. Creo que nosotros tenemos que tener en cuenta lo que está pasando. Italia estuvo haciendo lo mismo hasta ahora, que cambió. Italia estuvo diciendo, bueno, no vamos a tomar ningún registro. Ahora están todos preocupadísimos porque efectivamente tienen el miedo de haber llegado tarde frente a esto. Y te repito, lo peor que puede haber es tomar esto así a la ligera, ¿no? Porque suponte que a lo mejor, y esperemos, no pasa nada. Alguien dirá, bueno, vieron, no pasó nada. Eso no significa que lo que se hizo está bien. ¿Queda claro esto, Ignacio? Es muy importante eso, Nelson, que resaltás, ¿no? Que no haya pasado nada hasta ahora no quiere decir que lo que se esté haciendo esté bien, ni que el hecho de que no haya pasado nada tenga que ver con lo que se está haciendo. Pero por supuesto, y eso no significa confundirlo con el dengue y demás como elementos prioritarios que sin duda la Argentina tiene. Pero hoy nos encontramos además con un tráfico de personas. Ya ves que han habido argentinos que estaban en ese crucero que estuvo allí a la deriva navegando por todas partes del mundo. Es decir, hoy el flujo de gente que va y que viene es realmente impresionante y exige alertas importantes. Pero fundamentalmente quiero marcar esto, Ignacio, antes de que pase, porque este hecho de decir, bueno, cuando pase vamos a estar, ya es tarde. Esto es lo que quiero marcar de lo que tiene el valor, la exigencia del valor preventivo. Argentina tiene un problema de fronteras enorme, pero controlar el aeropuerto de Ezeiza, controlar que es donde vienen los turistas que efectivamente vos podés decir, bueno, hoy vinieron vuelos de Italia, Italia tiene esta situación, es algo que ayuda mucho, es algo que ubica mucho y que tiene un valor. Hoy escuchaba a algún funcionario que me decía que había dicho que no querían hacer eso porque era estigmatizarlo. Yo no creo que nadie se pueda sentir estigmatizado por querer ser protegido.
porque quiero marcar esto. Si vos venís de una zona de sospecha y demás, y te controlan la temperatura, se sabe que no la tenés y te dicen, por 15 días tenga esta precaución, y ante cualquier síntoma tiene este lugar para consultar concretamente, vos no estás estigmatizando a nadie, estás, digamos, protegiendo a alguien, y si a los 15 días esa persona no tuvo ninguna consecuencia, vuelve a su vida tranquilamente, porque además esa persona no solamente es, digamos, de riesgo para sí, está con terceros, está con su familia y demás. Me parece que hay que tener esta visión más amplia. A mí me hace acordar mucho de lo que pasó con la gripe A en el 2009, vos la mencionabas, que te acuerdas que hubo todo un intento de minimizar las cosas, como si esto quisiera tomarse como algo de demérito político y demás por parte del poder. Me parece que es exactamente al revés. Respecto a lo que podría hacerse, Nelson, ¿qué considerás vos que podría hacerse en el corto plazo como para poder mejorar un poco los controles? Mira, yo creo que la gente que viene de los lugares donde ha habido casos, esa gente debe ser sometida a un control médico, temperatura, ¿no es cierto? Y debe ser, digamos, puesta bajo un seguimiento, porque esto es muy importante, Ignacio. Tampoco son millones de personas las que vienen. Digamos, porque podés decir, bueno, mira, Nelson, vienen 2 millones de personas. No son tantas, porque además la gente que viene de esta zona entra fundamentalmente por Ezeiza. Habrá algún crucero, que está dando vuelta por acá, pero la gente entra por Ezeiza y es perfectamente localizada. Serán miles de personas por día, insisto, lo cual es algo perfectamente factible, porque además todos tenemos la experiencia de lo que es, digamos, Ezeiza, ¿no es cierto? Todos salimos por el mismo lugar. Chile está, fíjate vos, para tener en cuenta, vos mencionaste Brasil, Chile también está con alerta de casos en este momento. Entonces, tenemos un problema extendido. Esta idea de que no va a llegar acá. Acá, obviamente, estamos en el verano y esto pueda ser un elemento protectivo, porque el coronavirus pertenece al grupo de los que podríamos llamar virus gripales, ¿no es cierto? Pero hoy lo que estamos teniendo son casos importados. Brasil tiene esto, Chile está ante alerta. ¿Cómo la Argentina no va a tomar una posición de alerta? De última, en la última de las instancias, siempre es mejor prepararse para lo peor que podría suceder, ¿no? Absolutamente, Ignacio, porque, te insisto, en principio son controles simples. Después, si la persona tuviera alguna fiebre y demás, el instituto que se encarga de esto, fundamentalmente es el Malbrán, bueno, vos podés derivar a la persona para que se haga un estudio de una proteína C reactiva, que es un estudio técnico para ver las cosas, olvídate del nombre, y para ver cómo está la evolución. Pero ya lo tenés efectivamente controlado. La mayoría de los casos, afortunadamente, han cursado bien. Los más afectados son personas mayores y personas con patología. Sin embargo, en Barcelona acaba de fallecer una persona de 35 años, con lo cual te marca que el nivel de cuidados que esto exige es mucho mayor, porque como además en China, donde está el origen, la información es efectivamente incompleta y no la hay, ahí tenés un problema realmente importante para darte cuenta de la expansión y de la gravedad potencial que tiene este virus. Y vos tenés que tomar en cuenta esto, la gravedad potencial, porque si te quedás con que de 10.000 casos fallecieron 1.000, 9.000 sobrevivieron, te quedás con una evaluación equivocada. Vos te tenés que preocupar por esos 1.000, aunque sean minoritarios, aunque sea el 10% que fallecieron. Porque vos no sabés cada caso en qué decil cae, ¿te das cuenta? No, tal cual. Y aparte, bueno, como decíamos antes, siempre hay que tomar la precaución máxima, ¿no? Que es un poco lo que se está cuestionando en este caso. Nelson, muchísimas gracias por habernos atendido. Seguiremos, obviamente, este caso porque genera preocupación, claramente, ¿no? Y queremos también, por eso te convocamos, para también poner también un poco de paños fríos en el caso que se necesiten y también alertas en los otros, ¿no? Pero no, por supuesto. Concluyo con esto. Se termina generando, cuando vos minimizás estas cosas, se termina generando como una paranoia. Vos lo tendrás ahora en las redes sociales, como nos está pasando a cada uno de los programas. La gente empieza a preguntar tal cosa y demás. Así que es lo peor que vos podés hacer, querer minimizar esto cuando en las redes sociales este caso vuela. Esto es lo que quiero significar para llevar tranquilidad a la gente. Ignacio, un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias, Nelson. Aprovecho ya que lo tengo a Andajasi acá. A veces cuando no hay información respecto a un tema, ¿se genera esa paranoia? Mira, es un tema complejo porque, por una parte, hay que encontrar el equilibrio de no preocupar por demás a la población,
que la gente entre en pánico, que haga cualquier cosa. Y por otra parte, bueno, que por supuesto se tomen los cuidados necesarios. Ahora, me parece que hay que diferenciar lo que puede hacer cada uno de nosotros de lo que tiene que hacer el Estado. Claro. Y acá lo más importante en este momento es poner a funcionar protocolos para que esto, digamos, no entre o entre de la manera en que estemos todos mejor prevenidos y protegidos. Entonces, creo que son dos áreas que hay que diferenciar, lo que tiene que hacer el Estado y lo que tiene que hacer cada uno de nosotros. Estaba viniendo Pablo Tonelli, en unos minutitos va a estar acá, porque está terminando la reunión de los distintos representantes de la oposición en el Congreso de la Nación para poder tener en cuenta una postura respecto a este proyecto de recortar las jubilaciones de jueces y también diplomáticos de carrera, algo que la justicia no está tomando, obviamente, como de buena manera. Pero antes, les quiero mostrar esta foto. Esta foto me pasó algo particular. Yo estaba muy cerquita de Villa Gesell la semana pasada y estaba de vacaciones y justo pasé para ver un poco cómo era el lugar en donde habían matado a Fernando Báez Sosa. Y me encontré con esta imagen. El árbol en donde lo terminan golpeando hasta la muerte se transformó en un lugar de oración y de homenaje. Y esta foto un poco grafica lo que le pasó a toda la sociedad respecto a el crimen de Fernando Báez Sosa. Ustedes ven, está repleto de mensajes, de rosarios. La gente que pasa, transita por la vereda, de repente para, muchos dicen una oración y siguen caminando. Es algo muy impactante lo que sucedió con el crimen de Fernando Báez Sosa, más allá de lo que tiene que ver con la crónica policial, yendo al impacto social directamente, porque, lo decíamos al principio, muchas veces un crimen nos pone en el espejo frente a el fantasma, frente al miedo de la muerte propia, de que nos pueda pasar algo a nosotros. Entonces, en esa situación, muchas veces, algunas directamente fundamentadas también en prejuicios, aparecen justificaciones de por qué a la víctima le pasó lo que pasó, ¿no? Y que son lugares también muy terribles, pero que a veces salen como hasta prácticamente como una autodefensa, ¿no? Para decir, bueno, a mí no me va a pasar. Como decíamos, muchas veces también arraigados en prejuicios, en un montón de cosas y que terminan en algún punto victimizando también a la víctima, pero en este caso lo que sucedió es que a donde la persona quería buscar una excusa justificativo, injustificable obviamente, para lo que pasó, se encontraba con una pared. Entonces de repente, si alguien quería decir que él estaba buscando pelea, no, porque él se escapó. ¿Que él estaba borracho? No, pues no estaba borracho. ¿Que él era un malandra, una persona, un pendenciero? No, porque estaba con sus amigos, iba a festejar el aniversario con su novia al día siguiente, salió del boliche y no se quedó buscando pelea, incluso hasta le dio la mano al Patovica que lo sacó, estaba tomando un helado. Y también representa, bueno, un chico que quería progresar, que quería estudiar, encabezado un poco la movilidad social de tener una vida mejor, ser un profesional. Incluso también eso desemboca en por qué le representa Fernando burlando a la familia, porque la madre dijo públicamente que él decía voy a ser el próximo Fernando Burlando, y ahí es que Burlando entró en la defensa de la familia Báez Sosa. Pero ante esta situación nos quedamos sin peros y nos quedamos directamente desnudos ante la posibilidad de que esto nos pueda pasar a nosotros y ante la cuestión de no poder explicar la barbarie, ¿no? Y que de repente aparece y que son como personas que sacaron de la época de Genghis Khan y la pusieron en el presente, ¿no? Y por eso también representa muchos miedos, ¿no? Un poco puede ser que este caso haya impactado tanto porque nos dejó desnudos ante la barbarie, ante no tener peros, no tener justificaciones. Este caso desnudó muchísimas cosas. Vos decías, bueno, que esta conmoción social que causó esta muerte, que es tristísima, que es devastadora, sobre todo para la mamá, para la familia, para el papá, para la novia, pero es devastadora para la sociedad. Quiero decir, nadie puede permanecer indiferente cuando ves a la mamá de ese chico hablando con esa sensatez, con esa calidez, con esa bondad. Se nota que es gente muy buena y realmente te desarma. Esto que vos decís, la identificación, esto me puede pasar a mí. Es mucho más que eso. Porque no es solamente esto me puede pasar a mí.
esto le puede pasar a mi hijo, Claro. esto le puede pasar a mi hija, esto le puede pasar al novio de mi hija, esto le puede pasar a mi novia. La sociedad de repente se ve víctima de este submundo, y este es un tema que me parece que está el quid de la cuestión. Yo me pregunto en estos, se los dieron llamar los rugbyers, es mucho más que esto, ¿no? Hay en el fondo un odio social. Un odio social, vos recordá que cuando lo están pateando, le dicen negro de mierda. ¿Quiénes son los marginales ahí? Estos tipos que salen a matar, porque no es que fueron a pelearse, fueron a matarlo, fueron a patearle la cabeza y matarlo. Hay un odio. Y hay un odio social. Cuando vos escuchás esta aberración, que le dicen negros de mierda, uno se pregunta, ¿cuánto ven de sí mismo en esa víctima? Yo creo que esta es la operación. Porque acá, ¿quiénes son los marginales? ¿Cómo es interesante eso? ¿Cuánto de esa persona que yo decido matar, a esa persona que yo decido odiar, que no tenés motivos objetivos para odiarla porque no la conocés? ¿Cuánto odias de vos en esa persona? ¿Cuánto estás proyectando vos? Porque esos pibes que van a un colegio bien, que vienen de familias bien, entre comillas, que están muy vinculados al poder, uno de ellos era hijo de una funcionaria del gobierno. ¿Quiénes son los marginales? El marginal era ese pibe paraguayo, morocho, que viene de un lugar social muy complicado, hijo de trabajadores. O los marginales son esos chicos bien que le patean la cabeza. ¿Quiénes son los marginales? Cuando le dicen negro de mierda, ¿a quién le están diciendo negro de mierda? No hay que subestimar estas cosas. No hay que subestimarlas porque hay un sustrato social en la Argentina que tiene que ver con el odio, que tiene que ver con estas expresiones xenofóbicas, que tienen que ver con el odio a los extranjeros, que tiene que ver con el odio a los villeros, que tiene que ver con el odio... Porque uno lo que percibe es que se están proyectando otras cosas ahí. Entonces, ¿cuánto hay de marginal en el poder? ¿Cuánto hay de marginal en esos funcionarios del gobierno de Zárate, por ejemplo? Ahora sabemos, por ejemplo, no sé, se va a confirmar, no lo sabemos, que uno de los rugbyers, el número 11 le dicen, podría ser el hijo de un altísimo funcionario de Zárate. No lo sabemos. No lo sabemos y la verdad que estaría bueno saberlo porque si se está encubriendo a alguien, la verdad que sería muy grave. Entonces, es un hecho que pone al desnudo muchísimas cosas. Y te decía que es un tema preocupante porque esta es una sociedad que está gobernada por marginales. Muchas veces se dice que los poderosos tienen testaferros y tienen pequeños negocios en distintas cuestiones. Y es al revés. Los poderosos, acaso sin saberlo, terminan trabajando para esos grupos marginales. Cuando vos ves que los que tienen el poder realmente en la Argentina son esos núcleos que están en los conurbanos, en el conurbano de Buenos Aires, en el conurbano de Rosario, en el conurbano de Córdoba, las grandes ciudades, los que tienen el poder son precisamente los dueños de las saladas, los dueños del juego clandestino, los dueños de los prostíbulos, los dueños de todo eso que alimenta la política. Entonces, ojo, porque la política termina siendo esclava de esos grupos marginales. Entonces, uno no puede dejar de ver algo de todo ese funcionamiento espurio que toca siempre al poder. Vos acordate el caso María Soledad, acordate esos crímenes tan resonantes. Bueno, está el término hijos del poder, ¿no? Totalmente. Pero ¿por qué son tan resonantes? Precisamente porque la gente advierte rápidamente que el poder está detrás. Que hay algo del poder que se juega en esa violencia. Que hay algo del poder que se juega en esos homicidios tremendos, injustificados. Porque en este caso, digamos, se mató por matar. No, lo decías vos, no hubo una provocación, no hubo, digamos, un intento de contestar esas agresiones. No hubo nada, no hubo nada. Sencillamente lo que había era el odio.
El odio que, insisto en este término, objetivamente no había nada que los hiciera odiarlo porque no se conocían. Entonces es interesante preguntarse, ¿qué odia ese sector social xenófobo, racista? Cuidado, porque podemos estar en las puertas de algo muy complicado. Quiero decir, la violencia organizada se organiza, digamos, en torno de esta violencia inorgánica. Cuando vos ves el proceso de lo que pasó en México, de lo que pasó en Colombia, políticamente de lo que pasa en Venezuela, te vas a dar cuenta que son sociedades que ya tenían, digamos, una base de violencia y esa violencia se organizó después con el poder, y otra vez el poder, por ejemplo, en función del narco. Si vos pensás en tipos como el Chapo Guzmán, en tipos como Escobar Gaviria, eran marginales, eran tipos completamente marginales que terminaron no siendo los testaferros de un presidente. El presidente terminó siendo los testaferros de esos tipos que hacían los grandes... La fortuna de Escobar, digamos, fue incalculable. Ningún presidente de Colombia tuvo la fortuna de Pablo Escobar. Parecen temas que estuvieran, digamos, en distintas órbitas, pero no estamos hablando de lo mismo, porque la violencia siempre es violencia y siempre se genera en un mismo lugar. Así que, mira, tiende a subestimarse esto. La escuchamos a Sabina Frederick hablar, digamos, con cierta desidia, con cierta comprensión antropológica de los hechos. Y la verdad es que cuando te confrontás al poder y te encontrás con estos hechos de violencia, rápidamente te das cuenta que tenés que hacer algo. Y lo peor que podría hacerse en este caso es no hacer nada. Y me parece que estamos en un preámbulo de algo, y de verdad que las autoridades tendrían que tomar nota, porque rápidamente, además, esto sucede muy rápidamente. Las espirales de violencia empiezan a tomar una dinámica propia en un abrir y cerrar de ojos. Así que de verdad que yo creo que las autoridades deberían tomar fuerte, al margen de lo que está haciendo la justicia, por supuesto. Me parece que hay que tratar de entender de verdad lo que está pasando. Un poco yendo a lo que vos decías, como que salieron a matar. Hay una frase muy fuerte en un momento que le estaban pegando, que relatan testigos de llévatelo como trofeo, le dicen, ¿no? Como si hubiesen salido a cazar directamente. Es que salieron a cazar. Pero además, insisto en esta expresión, cuando lo patean y le dicen negro de mierda, salieron a cazar negros. Porque, además, hay que decirlo, en esta subcultura rugby, es un tema muy polémico, existe una categoría, existen estas... bueno, lo salió a decir un rugbyer muy conocido hace poco. Yo digo que generalizar siempre está mal. Tampoco se puede meter dentro de una bolsa a todos los rugbyers porque esto no funciona de esta manera. Me parece sí que estos pibes respondían a un cierto estereotipo de rugbyer que no es real. Tiene que ver más en un principio de cómo se fue arraigando el deporte en ciertas áreas de la oligarquía nacional, ¿no? En un origen, ¿no? Y que muchos de esos valores tienen que ver más con lo que fue en ese principio una protección de clase que otra cosa, ¿no? Sí, yo puedo entenderlo, pero me parece que eso generó un estereotipo. Claro. Un estereotipo del rugbyer que no tiene que ver, digamos, con lo que eso es en realidad, porque este equipo de rugby de la cárcel, que hace un trabajo social fantástico. Sí. Por otra parte, los espartanos. Los espartanos, exactamente, son rugbyers. ¿Quién podría decir que no lo son? Son rugbyers. Acá me parece que estos pibes, además, se acomodaron a una serie de estereotipos que tiene que ver con el rugbyer, que tiene que ver con el hijo del poderoso, Claro. que tiene que ver con el que se cree superior, y responden a ese estereotipo, digamos, hasta las últimas consecuencias. Es decir, matando a alguien al que consideran, palabras textuales, un negro de mierda. Es tremendo. A ver, es tremendo, porque esto habla también, insisto en este punto, de la marginalidad de estos pibes. Estos pibes están en una cárcel, y se dan cuenta, descubren ese otro mundo marginal, al cual se van a dar cuenta rápidamente que pertenecen. Que pertenecen porque... digo, ¿qué diferencia estos pibes de esos presos, que están presos, digo, por delitos muy semejantes a estos? Muchos están presos por homicidio, y esto fue un homicidio. Quiero decir, que no se sientan tan diferentes de esa población carcelaria porque piensan como ellos.
Una de las cosas que planteábamos al principio del programa tiene que ver con lo movilizante que es el miedo a la impunidad, porque hay casos que han sido emblemáticos en la Argentina y que han quedado impunes o prácticamente impunes. Y casos en los que han estado todos los medios y que se ha tratado infinitamente y después una noticia tapa la otra y, digamos, uno pierde registro, pero muchos de esos casos terminaron de manera impune, digamos. Por ejemplo, Paulina Levos, hay un montón de casos y entre todos quisimos recordar el caso de Melina Romero y para recordarlo armamos este resumen como para traerlo de vuelta a la actualidad y poder hablar con la madre de Melina, con Ana María, para poder saber cómo vivió el caso de Fernando Báez Sosa y cómo está la situación hoy respecto a la investigación del asesinato de su hija. Fue a bailar a la discoteca Changanás el 23 de agosto, donde le hacían un evento, le festejaban su cumpleaños. De ahí en más no regresó a mi casa, no sabemos más nada, absolutamente. Y bueno, queremos que vuelva nada más. Pero fíjese la enorme cantidad de gente que está trasladando la camilla y la gente que está formando a los costados de este grupo un corredor humano. Y lo único que pido que los que hicieron esta aberración, es un desastre lo que hicieron con mi hija, que paguen con la justicia lo que tengan que pagar. Estoy muy dolido con esto, no tengo nada que ver con este caso, me siento un perejil más de esta causa. Que vuelvo a ordenar en este acto la detención del señor Joel Fernández. Al menos 7 detenidos hubo Sí. en su momento, Ana María, por el asesinato de tu hija. Y hay un solo condenado. Sí, Joel Fernández, que lamentablemente por culpa de casación de La Plata, todavía no tengo firme la condena de él. ¿No está firme la condena de él? No. El año pasado se me informó que habían salido sorteados los jueces de apellido Maidana y Violini. Actualmente no tengo la condena firme. Cuando intenté poner abogados de nuevo, me dijeron de que no se podía porque era contraproducente. ¿Contraproducente por qué? Porque según ellos dicen que hay que respetar los tiempos de la justicia. Los tiempos de mi hija como víctima y los tiempos del resto de las víctimas, ¿quién los respetó? Todos sabemos que están buscando a que la causa prescriba. Creo que es a los 5 o a los 6 años puede llegar a prescribir la causa. Entonces yo lo que intento es que esto no muera, que el trabajo que hizo el doctor Biondi, llegué hasta donde llegué gracias a él. Las chicas del Frente de Mujeres Evita me ayudaron muchísimo, haciendo marchas, me apoyaron y me siguen apoyando en la actualidad hoy en mis altibajos. ¿Qué te pasó? ¿Cómo viste el asesinato de Fernando Báez Sosa? La verdad que es como que empecé a remover todo otra vez, con mucha angustia, con mucho dolor. Vi poco, porque por razones de salud tengo prohibido ver este tipo de cosas. Pero no me parece justo. Lo que le pasó no me parece justo tampoco. Y que otro caso no quede, por impunidad, quede en la nada. Cuando pensás en la carrera judicial que le espera a los padres, ¿no? Como así estuviste vos estos 6 años desde que mataron a Melina luchando con la justicia. Cuando pensás en lo que tienen que enfrentar los padres, ¿qué pensás? Que creo que se merecen, primero que nada, mis condolencias hacia esa familia, como al resto de las familias, y que tengan el derecho y la oportunidad de poder pelearla y seguir adelante, que no bajen los brazos como yo no los pienso bajar. Estamos haciendo reuniones en la Plaza de Mayo el 11 o 12 de diciembre, hicimos una reunión, todas las mamás de las víctimas, por las víctimas de femicidio y homicidio, casos que siento que no están haciendo nada. Hay antes y después de mi hija hay casos y siento que no están haciendo nada. El resto de los imputados en la causa de mi hija, bien, gracias. Es una investigación que nunca avanzó. Nadie me trajo un formulario y me mostró. Ni siquiera pudo hacerlo mi abogado. ¿Por qué? Porque todo se lo debemos al mal sistema judicial que tenemos. ¿Qué es pelear con la justicia? ¿Qué ha sido pelear con la justicia en todos estos años? Para mí pelear con la justicia fue de terror.
porque estamos hablando de que ellos hay que respetar sus códigos civiles, los códigos, todos los códigos que vos quieras. Y el respeto hacia las víctimas y hacia la familia de las víctimas, ¿quién se lo está ofreciendo? Me parece que nadie. De mi punto de vista no veo que estén haciendo nada. Y para mí es mucha amargura, es mucha indignación, porque esto no está avanzando. No veo ningún avance en nada. Empezando primero por el caso de mi hija, que es una investigación que nunca avanzó con el resto de los imputados. A ver, de momento que vos asumís un cargo como funcionario, creo que tenés el deber y la obligación de tener una respuesta para las víctimas. No cerrarle la puerta en la cara, porque yo siento que la justicia me está cerrando la puerta en la cara. Se me está riendo en la cara. ¿Esperabas encontrarte con esto? No. ¿En qué sentido con todo esto decís vos? No, con todas estas trabas, con esta postura por parte de la justicia. No, porque en un momento creí en la justicia y lamentablemente, pues basándome en la mala experiencia que me tocó vivir en carne propia, no creo. Creo en la justicia divina de Dios y después en la del hombre. ¿Pensás que a raíz de tu propia experiencia, y un poco lo hablábamos, ¿no? El miedo a la impunidad y por qué también se estaba movilizando tanto la sociedad, ¿pensás que, digamos, puede pasar lo mismo con un Fernando, con los casos que sigan? Yo creo que sí, que puede llegar a pasar. Por eso hay que apuntar, hay que hacer marchas y apuntar exclusivamente que se ocupen a hacer una investigación como corresponde. Es muy lamentable y muy triste lo que a este chico le pasó. Es una vida más que perdemos. Y no estoy de acuerdo con eso. No me parece justo. Nuestros hijos no podemos dejarlo que salgan a divertirse porque te encontrás con una patota de locos que hace este tipo de atrocidades. Porque hay que matar a una persona a golpes, como le pasó con este pibe también. Que se haga justicia por este pibe, pero que se haga justicia de verdad. Que no estén pasándose la pelota uno al otro. Porque yo siento que se están pasando la pelota uno al otro. Se tapan uno al otro. Toma la voz, dámela a mí. O empezar a opinar en ciertos medios como pasó con el caso de mi hija, que habían puesto participar y opinar. No es un partido de River y Boca. Estamos hablando de la pérdida de una vida, de la pérdida de un ser humano en forma injusta y que nadie está haciendo nada. Nos acordamos enseguida del caso de Melina, porque también en su momento, Melina, cuando la vieron por última vez, había salido también a divertirse, a festejar su cumpleaños y no volvió más. No volvió más. Yo lo que estoy de acuerdo es que se hizo muchas publicaciones en el Facebook, hicieron 2 de ellas que me quedaron muy grabadas, que primero que lo que le pasó por zorra. Y yo creo que no le pasó por zorra esto. Y la segunda es una fanática de los boliches que dejó la secundaria. Mi hija dejó la secundaria por razones de problemas de familia económicos. No la dejó por los boliches. Entonces, ese tipo de cosas me genera mucha indignación porque primero yo creo que hay que mirarse en un espejo. Y 2, decirte, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Vos también viviste esto de repente tener 7, 8 detenidos y que todos digan, fue este, no, fue Mengano, y que se vayan también pasando la pelota, ¿no? Sí. El caso de Araceli Funes, Fuller, algo así es. Funes, sí. Funes, perdón. También hubo muchos imputados y hoy actualmente no hay ningún detenido. Es horrible, esa familia está destruida. El papá todos los días se sienta a esperar en la mesa de la cocina que su hija regrese. ¿Cómo queda esa familia? La justicia no veo que se haya hecho nada. Tantos imputados, hoy no hay nada. Quizás se cayó el caso mediáticamente y por eso la dejaron, digamos, de lado, cosa que me cayó muy mal. Porque es una víctima más que yo creo que se merece respeto. Y no estar hablando de las atrocidades que están hablando porque más allá de que sea mi hija o otra víctima, la memoria de un difunto se respeta. ¿De dónde se saca fuerzas ahora? ¿No? Habiéndose topado con las trabas en la justicia, bueno, que como decíamos antes, lamentablemente una muerte tapa la otra, un caso tapa la otro, y de repente se deja de hablar del tema, y en ese momento, ¿de dónde sacas fuerza? Cuando ya pasó, se bajó la espuma del caso y de repente quedás frente a la justicia con tu abogado y a las trabas que vos decís que Mira, tuviste. sacar fuerzas es muy difícil, pero bajar los brazos es rendirse. Y yo no voy a rendirme, siento en el fondo que ella, de donde está, como el resto de las víctimas, me está dando fuerza para seguir.
Y le agradezco a Dios también porque sé que también hay fuerza por Dios y por todos los ángeles. Soy muy creyente, pero creo solamente en esas cosas. No, lo demás siento que es ficticio, nada más. Si tuvieras la posibilidad de poder hablar con los padres de Fernando Báez Sosa, ¿qué consejos les darías? ¿Qué les dirías? Primero, pero nada, expresar mis condolencias y que peleen por la justicia de su hijo. Que no se permitan, ni permitan que nadie le quiera disfrazar la causa o dejando las cosas de lado. Y que no bajen los brazos, que luchan. Porque yo creo que la lucha por un hijo es eterna y siempre es válida. ¿Hubo un momento en el cual, alguna situación en la cual hayas sentido o haya sido la primera vez que te hayas dado cuenta de que existía la posibilidad de que el crimen de Melina quede con un solo detenido, prácticamente impune, cuando es un crimen que por lo menos tuvieron que haber participado 3 personas? Sí, porque todos lo vemos al mal sistema judicial que tenemos y hay una impunidad tremenda. Si hay justicia tiene que haber para todos, sin importar si es el hijo de un funcionario, cometió un error, son falencias, bueno, que pague como tenga que pagar como corresponde. No que se tape con una jerarquía, que se tape como, digamos, con un título de funcionario. Porque no va. Esa vida no vuelve más. Y a todos los que le arrebataron la vida yo creo que merecen justicia. Y merecen que todo el mundo esté con los brazos en altos. Y no bajarlos jamás. ¿Por qué pensás que estos casos quedan impunes? Porque ya tenemos impunidad desde muy arriba. Es hacer lo que querés, es no importarte la vida del prójimo, la vida de la otra persona. Es el mundo del que me importa, yo estoy bien, bueno, vos arreglate como puedas. Yo siento que es así. ¿Entendés? Por eso es que lo digo siempre, lo voy a seguir diciendo siempre. Hay cosas que considero que están fuera de lugar, no se está cumpliendo la parte judicial como corresponde. Se realizó en el caso de mi hija, con el resto de las víctimas, se realizó varias tareas investigativas. Bárbaro. ¿Dónde están? No veo que estén en ningún lado, no veo ningún avance de nada, ni en el caso de mi hija, ni en hay chicas antes y después de mi hija. Y no veo que nadie esté haciendo nada. ¿Qué se tapa todo con plata? ¿Se mete plata en los expedientes para que sean archivados? ¿Se pasa plata por debajo de un escritorio? No. Yo no me callé jamás, ni aún así cuando desde un principio me llamaron los de Chancanás para que fuese a conocer el boliche. Chancanás es el Sí. lugar a donde había ido a bailar Sí. Melina la última noche. Sí. No me callaron ni me pienso callar jamás. Se lo dije directamente a los dueños y se lo dije a los encargados. El boliche de ustedes es como todos, son antros. Que no les importa la vida humana y que estén vendiendo estupefacientes en la puerta del boliche a los adolescentes antes de entrar. Federico, ¿cuántos puntos en común, no? Sí, en principio uno no puede reponerse al dolor, me imagino, la señora. La justicia. Yo creo que el gran problema de este país sigue siendo, efectivamente, como dice la señora, la justicia, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Tenemos una justicia que está supeditada, lo hemos visto, al poder político, sentencias que pueden estar firmes o no, de repente quedan libres personajes que parecía que dentro de la justicia había consenso que su lugar era la cárcel, de repente se liberan. Pero ya ves que no se puede separar la cuestión política de lo que le pasa al resto de los ciudadanos. Cuando la justicia está mal para todos. Y esto es lo más grave. A veces la gente tiene la impresión de que la política es un micromundo. Que los jueces, digamos, que le toca administrar justicia en el ámbito de la política, pertenecen a una justicia diferente de la otra. La justicia es la misma. Puede haber una justicia federal, puede haber una justicia ordinaria, pero la justicia es la misma. Entonces, en la medida en que no haya jueces realmente probos y sobre todo independientes, jueces que no puedan ser extorsionables, porque ese es el gran problema de la justicia, y esto se ve mucho en el fuero federal. Los jueces a veces tienen prontuarios, digamos, mucho más ominosos que los
los personajes que deberían estar juzgando. Entonces, yo creo que ese es el talón de Aquiles de la Argentina, la justicia. La justicia, y hasta que no cambie la justicia, hasta que la justicia no funcione como tiene que funcionar, es muy difícil que el país avance, económicamente, políticamente. Es la justicia, es la justicia. Ana María, ¿cómo es tu día a día, por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver con pelear por justicia? ¿Qué tenés que ir a los juzgados? ¿Tenés que ir a pedir, por lo menos, explicaciones, aportar pruebas? Yo aportar pruebas no, pero sí solicitar que se me aporten pruebas. Que se cumpla como corresponde, de seguir con las tareas investigativas, porque no puede ser. Acá hay un montón de cosas que no están funcionando. El sistema judicial que tenemos es pésimo. ¿Cómo puede ser? Yo no puedo entender que una persona que robó un pedazo de pan para comer quedó detenida, quedó procesada y quedó condenada. Con las víctimas de violación, de femicidio y de homicidio, ¿tenemos que venir a los medios o tenemos que hacer marchas reclamando justicia? No me parece que esté funcionando normalmente un sistema judicial de esa manera. Es impresionante cómo hemos normalizado eso, ¿no? De que hay que marchar por justicia. Y si uno se lo pone a pensar por fuera de lo que es la cotidianidad, ¿por qué tengo que marchar? ¿Por qué hay que marchar para pedir justicia? Esto debería ser algo normal. Bueno, yo creo que el gran problema de este país es que se normalizan las atrocidades con una facilidad asombrosa. Los asesinatos, estos casos, digo, que hace varios años atrás sacudían a la sociedad. Vos acordate, a ver, ¿cuántos Robledo Puch hubo a lo largo, digamos, de aquel caso de los 70 a esta parte? ¿Cuántos hubo? Y fíjate que él quedó como el arquetipo del asesino, y la verdad es que lo han superado ampliamente. Y el único que está preso desde hace tanto tiempo es Robledo Puch. Como si en la figura de Robledo Puch se pudiera sintetizar la falta de justicia de los demás casos. Cuidado con esto, cuidado con esto de naturalizar los crímenes, cuidado con esto de naturalizar el hecho de pedir justicia, digo, como si... vos lo dijiste, como si hiciera falta, digo, no. En una sociedad que funciona no es necesario ir a pedir que se cumplan los tiempos procesales, que se cumplan, porque pasa lo que dice la señora, que digo, terminan prescribiendo algunas causas, terminan archivándose, terminan muriéndose testigos. Es muy difícil, es muy difícil. De verdad que este es un país muy difícil, en todo sentido. Pero estas burocracias, digamos, que subsisten en todos los estratos de la sociedad, se terminan adueñando de nuestra vida. Esto, digo, que en su época era una ficción, ¿no? Esta epopeya de Joseph K. en los tribunales. Esto se convirtió en esto que vos decís, en la naturalización completa de la instancia burocrática eterna, y detrás de esas instancias burocráticas hay gente que sufre, hay gente que se le va la vida, hay vidas humanas. De verdad que uno encuentra que hay una falta de sensibilidad que es monstruosa. Quiero decir, las sociedades no funcionan de esta forma ni pueden funcionar de esta manera. Se perdió la parte humana y hace mucho tiempo. ¿Pensás que vas a tener justicia por Melina, Ana María? Sí. Sí, me voy a seguir reuniendo, y a lo que estamos apuntando con las mamás es que nos reciba el actual presidente en la Casa Rosada, porque yo creo que es el único que puede cambiar las leyes. Pero no solamente a mí, pues yo creo que la Casa Rosada es suficientemente grande para recibir a todos los familiares y las madres de las víctimas, que cambien las leyes y que me den una respuesta como la gente. Y si no, la pregunta la voy a reiterar como dicen otros medios. ¿Qué haría si le pasara esto a la hija de un fiscal, a la hija de un juez? ¿Sí habría justicia porque es la hija, entre comillas, de un juez? No, el derecho a tener justicia lo tienen todos. Ana María, muchísimas gracias por haber venido. No, a ustedes por haberme invitado. Gracias, mucha fuerza. Gracias. Nosotros vamos a una pausa. Fede, ¿te quedás un ratito más? Sí, claro, cómo no. Enseguida volvemos con más Palabra de Leuco.
al principio del programa, claramente uno de los temas de la agenda periodística del día tiene que ver con este proyecto de ley que quiere impulsar el gobierno para recortar las jubilaciones de privilegio para jueces fundamentalmente y diplomáticos de carrera. A propósito de eso, hace unos minutos terminó una reunión que hubo frente al Congreso con representantes de la oposición, el Poder Legislativo, para poder, bueno, tener una visión conjunta, ya que el día miércoles, es decir, mañana empiezan los debates en las comisiones y recién llegado de esa reunión está el diputado Pablo Tonelli. Gracias por haber venido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero, la primera pregunta es preguntarle qué resultado tuvo la reunión, qué conclusiones pudieron sacar. Bueno, nosotros tenemos algunas certezas y también tenemos algunas dudas y hasta algunas diferencias. Hoy la reunión fue de los 3 bloques que conforman Juntos por el Cambio, es decir, el radicalismo, el PRO y la coalición cívica. Nosotros estamos de acuerdo en que el régimen jubilatorio de los jueces y de los diplomáticos requiere algunas modificaciones. Por ejemplo, estamos de acuerdo en aumentar la edad a 65 años, hoy 60 años parece una edad muy temprana para jubilarse. Estamos de acuerdo en aumentar el aporte. Estamos de acuerdo en aumentar un poco las exigencias a la hora de determinar el haber jubilatorio. Ahora, tenemos una gran preocupación, que es la posibilidad de un éxodo masivo de jueces en la justicia, de un vaciamiento del Poder Judicial. Entonces, tenemos la idea de proponer algunas cláusulas de transición que eviten ese éxodo masivo de manera tal que quienes hoy en día ya han cumplido los requisitos para jubilarse, aunque no hayan obtenido la jubilación, conserven el derecho a jubilarse bajo el régimen que está vigente. Eso evitaría que muchos jueces que están en condiciones de jubilarse se jubilen ahora de manera inmediata para evitar caer en el nuevo régimen, que sería mucho menos beneficioso que el actual. ¿Cómo podría ser ese éxodo masivo? O sea, ¿de qué podríamos estar hablando? Bueno, las cifras son más o menos las siguientes. Tenemos que partir de la base de que los cargos de jueces en el Poder Judicial de la Nación, entre jueces nacionales y federales, son un poquito menos de 1000. Apenitas un poco menos de 1000. Hoy en día hay unas 251, 252 vacantes que son producto de la falta de otorgamiento de acuerdos que el Senado hizo durante todo 2019. Si ustedes se acuerdan, la mayoría peronista del Senado, a partir de abril del año pasado, dijo no damos más acuerdo porque puede que la elección la ganemos nosotros y vamos a ver a quién elegimos. Eso generó que hoy en día en el Poder Judicial haya 250 vacantes. A su vez, la cantidad de jueces que hoy están en condiciones de jubilarse con el régimen vigente y que podrían optar por hacerlo, por renunciar para no perder ese beneficio, es un poquito superior a 250 también. De modo que si todos esos jueces se fueran, lo cual es poco probable, pero un número alto puede ocurrir, estamos hablando de unas 500 vacantes en la justicia, que son más de la mitad. Eso implicaría posiblemente un colapso de la justicia, una falta de funcionamiento, porque no habría modo... No, y además algo grave, Federico, que tiene que ver con la concentración de poder. Si hay menos jueces, va a haber más concentración de justicia en menos personas. Sí, porque esos jueces que queden van a tener que subrogar a los que falten. Claro, pero si uno tuviera un pensamiento un poquito malicioso, pues es que yo soy escritor y los escritores todo el tiempo estamos pensando tramas y argumentos. Pregunto, ¿no será que al gobierno le conviene generar este éxodo y quedarse, digamos, con todos estos lugares vacantes para poner jueces amigos? No lo sé. Bueno, yo eso lo contesto rápidamente. Yo personalmente creo que hay un avance del Poder Ejecutivo, del gobierno, sobre el Poder Judicial. Y en eso sumo el video del presidente, en el que hablaba del lawfare y la violación de los derechos humanos, que me pareció espantoso, el proyecto de ley para intervenir el Poder Judicial de Jujuy, el proyecto de ley de 5 senadoras para evitar las prisiones preventivas cuando los medios han dado cuenta de las noticias, este proyecto para reducir drásticamente las jubilaciones y limitarlas de una manera exagerada, a mi modo de ver. Es decir, veo una suma de acciones de parte del gobierno que van sobre el Poder Judicial, sobre la independencia y sobre la autonomía del Poder Judicial y sobre la tranquilidad de los jueces para fallar
a conciencia y según el derecho vigente. Igual, de modo que es preocupante el tema. Claro, llegamos, digamos, con el tema de la justicia, la gran pregunta que siempre me hago es, ¿llegamos alguna vez a la independencia del Poder Judicial? ¿Tuvimos alguna vez la independencia del Poder Judicial? Yo creo, sinceramente, que en el anterior gobierno, en el gobierno del presidente Macri, se respetó la independencia de la justicia. No se ejercieron presiones sobre los Me voy jueces. más atrás, desde la vuelta de la democracia, ¿no? Directamente, o sea, teniendo en cuenta todos los gobiernos. Siempre partamos de la base de que siempre va a haber algún juez que presta sus oídos al poder de turno y quiere ser complaciente o condescendiente. Es difícil de evitar eso, que haya 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ha habido épocas de mayor independencia y épocas de menor independencia. Yo creo que el kirchnerismo, en su versión anterior, fue una de las épocas en las que menor independencia hubo del Poder Judicial y más presión se ejerció sobre los jueces. Así como también digo que en el gobierno anterior, inmediatamente anterior, el del presidente Macri, me parece que hubo más respeto a la autonomía y a la independencia de la justicia. Ahora, con estas cosas que está proponiendo el gobierno, nos alejamos cada vez más de esa independencia y de esa autonomía plena de la justicia. Porque yo me temo además que si el régimen jubilatorio que propone el gobierno es aprobado, con lo cual se produce una enorme disminución en la calidad de ese régimen jubilatorio, quienes accedan a la judicatura, bueno, ya no van a ser candidatos de tan altas calificaciones o de tan altos valores como a lo mejor los que hoy en día intentan acceder al Poder Judicial, porque ya no va a ser tan atractivo. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. El Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, es un poder que tiene que ser independiente, es un poder al que la Constitución ha rodeado de algunas consideraciones. Por lo pronto, los jueces son los únicos funcionarios que para ser designados tienen primero que aprobar severos y difíciles exámenes en el Consejo de la Magistratura, después recibir el acuerdo del Senado. Es decir, no hay ningún funcionario del Estado que tenga un procedimiento de designación tan exigente como el de los jueces. A su vez, la Constitución les ha asegurado la estabilidad, no pueden ser removidos, no pueden ser echados, sino mediante un procedimiento de juicio político. Les ha asegurado la intangibilidad de su remuneración para que no se los pueda presionar subiendo o bajando sus remuneraciones. Bueno, todo esto también, según ha dicho la Corte Suprema, se traslada al régimen jubilatorio, que tiene que ser una consecuencia del régimen remuneratorio y de estas condiciones particulares que tienen los jueces. Lo cual no quiere decir, insisto, que no haya algunas modificaciones que a esta altura son necesarias. La edad, por ejemplo, 60 años hoy en día es una edad muy temprana. ¿En qué puntos están de acuerdo? Nosotros estamos de acuerdo en la edad, elevarla a 65 años, en elevar el aporte, en elevar un poco los requisitos referidos al cargo sobre el cual se computa la jubilación. Porque, por ejemplo, hoy en día la jubilación se determina sobre la base de la remuneración percibida en el último cargo. En el último sueldo. En el último sueldo. Pero no importa si ese último sueldo en ese cargo el juez lo ha desempeñado una semana o 10 años. Bueno, nosotros proponemos que se compute sobre el último sueldo, pero a condición de que haya sido desempeñado durante, pongamos, 5 años. Y si no se lo desempeñó 5 años, bueno, el anterior cargo que se haya desempeñado durante 5 años. Bueno, en ese tipo de cosas estamos de acuerdo. Yo personalmente he propuesto que los pasivos, ya sean jubilados o pensionados, que dejan de hacer el aporte previsional, hoy es del 12, el gobierno propone que sea del 18, hagan en cambio un aporte solidario del 3%. Bueno, eso los magistrados lo aceptan, esas son cosas con las que estamos de acuerdo. Ahora, el proyecto del Poder Ejecutivo propone que a la hora de determinar el haber jubilatorio no se lo haga de acuerdo con el último cargo, sino con un promedio de los últimos 10 años, lo cual reduce muchísimo el haber jubilatorio. Más en una economía como la Argentina. Claro, y si a eso se le agrega que el Poder Ejecutivo propone suprimir la movilidad actual, que es la movilidad de los cargos de quienes están en actividad, por la movilidad del régimen general, entonces las condiciones se tornan muy desfavorables. Y ellos están sacando del cálculo más o menos que es un 40-50%. Sí, pero el eso cálculo que sacan ellos, ¿no? Es un 50 o 60% al inicio.
Pero al cabo de unos pocos años, si la movilidad es la del régimen general, que para este mes de marzo se anunció del 2,3%, imagínense, en muy poquito tiempo, esa jubilación se desvanece, se licúa y ya no tiene ese efecto que tiene hoy en día. Sí, a mí lo que me preocupa profundamente, tomando lo que dijo al principio, es este avance del gobierno, en principio sobre el Poder Judicial, pero uno ve este afán de avanzar sobre todas las áreas que puede. Pero hay una que a mí me preocupa particularmente, y aprovecho que estoy con usted conversando, y es esto que se empezó a escuchar, lo habíamos dicho, no bien asumió este gobierno, que el peronismo tiene una particular habilidad para ocupar todo el escenario. Quiero decir, para hacer el gobierno, pero también para hacer la oposición. Esto lo hemos visto en los 70s, hemos visto estas polémicas, muchas veces artificiales, y ahora vemos estas discusiones, ¿no?, entre albertistas y cristinistas, que no sabemos, digo, cuánto de mise-en-scène puede tener. Ahora, cuidado con esto, porque, como ahora sí vienen señalando, digamos, muchos analistas, esto podría llevar al gobierno a ocupar incluso el lugar de la oposición. Entonces, yo lo que quiero saber es la oposición, qué medidas se está tomando, cómo se está perfilando para pararse, digo, desde un lugar de poder y desde el lugar que le corresponde a la oposición, que es tan importante como el gobierno. Bueno, en primer lugar, manteniéndonos muy atentos, lo más atentos posible a este tipo de iniciativas del gobierno y sobre todo, como dije antes, a no analizarlas individualmente, sino en la generalidad de lo que nos está proponiendo el gobierno. Es decir, y yo insisto, no podemos analizar la propuesta de modificación al régimen jubilatorio de los jueces si no tenemos en cuenta la propuesta de intervenir el Poder Judicial de Jujuy, la propuesta de modificar el régimen de las prisiones preventivas, lo que ha dicho el presidente de Lofer, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, bueno, explicando esto a la población, a la ciudadanía, para que se comprendan las implicancias. Por ejemplo, es muy importante, esto que yo decía antes, en el sentido de que se comprenda que este régimen jubilatorio que propone el gobierno, en caso de ser aprobado, puede conducir a un éxodo en el Poder Judicial. ¿Qué consecuencias puede tener el éxodo en el Poder Judicial? Sin perjuicio de las que van a afectar a todo el mundo en su vida diaria, en la medida que tenga algo que resolver la justicia. Pero puede ser que las causas de corrupción no avancen nunca. Ya hay 2 jueces que integran un tribunal oral federal de los que tiene que juzgar causas de corrupción. Y que han todas las renunciado. demás. No va a haber modo de integrar los tribunales, los juicios no se van a poder realizar, las causas van a prescribir y todo lo que se ha hecho con tanto esfuerzo de tantos buenos magistrados va a quedar en nada y los delincuentes van a seguir sueltos y disfrutando de andar libres por la vida porque no va a haber modo de juzgarlos. Bueno, estas son las cosas que hay que tener en cuenta y la gravedad de lo que está en juego. No está en juego si los jueces van a ganar un poco más o un poco menos de jubilados. Está en juego el funcionamiento de la justicia. Está en juego que los ciudadanos podamos acudir a la justicia y la justicia nos escuche, nos atienda y nos resuelva los planteos y los problemas en tiempo oportuno. Es lo más difícil en la Argentina. La última tiene que ver con si piensa que esta semana ya se puede tratar en el recinto. Bueno, la intención del oficialismo es mañana dictaminar el proyecto en un plenario de comisiones que ya está citado para las 2:30 de la tarde, para las comisiones de previsión social y de presupuesto, y la intención del oficialismo es tratarlo en el recinto de diputados el jueves, con lo cual el jueves el proyecto podría tener la media sanción de diputados, en un trámite absolutamente innecesario en cuanto a... Nosotros hemos pedido informes actuariales, hemos pedido informes estadísticos, hemos pedido una serie de informes para ver los números, entre otras cosas. Nada de eso tenemos, nada de eso se nos ha facilitado. Hubiéramos querido, o queremos todavía, debatir el proyecto con otros tiempos y con otras posibilidades, porque, insisto, es mucho lo que está en juego y muy trascendente. Tonelli, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes. Nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Palabra de Leuco.
Seguimos en Palabra de Leuco y seguimos con Federico Andajasi. Recién hablábamos, bueno, de todos los temas que hablamos hoy. Había uno que me llamó la atención, ¿no? Que vos recién hablabas y contabas. Un poco hay que plantearse, ¿no? Este juego de albertismo, cristinismo, un poco como que se plantea como una división o como hay medidas que vienen para uno para el otro, pero en realidad es como que parece que en realidad se va bifurcando un poco las medidas en función de eso, ¿no? Bueno, es lo que decía hace un rato. Me parece que el gran riesgo en este momento es que el gobierno ocupe todo el escenario de la política. El gobierno y la oposición. Y no sería la primera vez que lo hiciera. Claro, cuando vivía Perón, esto él lo manejaba concretamente con sus dos manos. Con la izquierda manejaba Montoneros, la Juventud Peronista, y con la derecha manejaba la AAA, manejaba estos grupos que, insisto, llegaron a ocupar todo el escenario. Sabemos los riesgos que esto implica. Por supuesto, está ahora todo mucho más morigerado. Afortunadamente no hay violencia. Esperemos que no la haya, por lo menos no violencia política. Me preocupa la otra violencia que estamos hablando, la violencia que está viendo ahí abajo y que se sigue creciendo, realmente se puede convertir en un problema serio. Pero, claro, uno nunca termina de saber hasta dónde esto es una simulación, esta pelea entre Alberto y Cristina, hasta dónde le conviene y hasta dónde no le conviene. De hecho, ayer se produjo en estos días esta última polémica en torno a si hay que dar vuelta a la página o no hay que dar vuelta a la página. Ese es un tema simbólico que para el gobierno es crucial. Vos sabés que el kirchnerismo y todas las adyacencias se maneja mucho por simbolismos. Y el símbolo de madres y abuelas de Plaza de Mayo para ellos es fundamental. De modo que, claro, pero también sucede lo mismo. Bueno, sucede que además son símbolos completamente legítimos, ¿no? Obviamente de un reclamo histórico de justicia por parte de la sociedad. Claro, pero por otra parte, vos la ves a Eve de Bonafini abrazándose con Milani y decís, ¿por qué sería más legítimo que ella se abrace con alguien que estuvo acusado de haber participado en la represión, de haber torturado, de haber hecho desaparecer gente? Porque eso sería más legítimo que, por ejemplo, decir que hay que dar vuelta a la página. Bueno, el problema con el peronismo en general y con el kirchnerismo en particular es que son muy selectos para dar vuelta a ciertas páginas, ¿no? Algunas sí y otras no. Entonces, esta tensión entre Cristina y Alberto, que por una parte, por supuesto, es completamente cierta, porque es una alianza. Todo lo que dijo Alberto sobre Cristina en el pasado es lo que piensa. Él piensa exactamente eso. Todo lo que dijo en relación con Irán, en relación con el atentado a la AMIA, en relación con la corrupción, todo eso lo piensa. Quiero decir, no es que cambió de pensamiento. Sencillamente que ahora, digamos, por una cuestión electoral y por conservar el poder, necesitan estar juntos. De hecho, Alberto lo dice cada rato, ¿no? Es decir, nos quieren separar, mantengámonos juntos. Bueno, yo creo que acá lo que sucede es que están aplicando con Alberto el mismo plan que tenían pensado para con Scioli. Vos te acordás que era ponerlo a Scioli y empezar a limarlo como siempre han hecho con Scioli. Cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires no dejaban de tirarle misiles todo el tiempo. Entonces yo creo que hay algo... Acá lo que sea hay personalidades distintas ahí en ese caso. Hay que ver cómo termina eso, ¿no? Sí, totalmente. Pero a ver, es un tema sensible de verdad. Pensar quién tiene el poder verdadero, si lo tiene Cristina, si lo tiene Alberto. A ver, ¿cuál es el riesgo de todo esto? Primero, si a este gobierno le va mal, la verdad es que esto nos va a pegar a todos. Le va a pegar, como siempre, a los sectores de menores recursos. De verdad que nadie desea, nadie, digo, que sepa en qué lugar está parado, desea que se arruchen las ramas sobre las que uno está sentado. Nadie quiere que este gobierno fracase, por supuesto. Ahora, además, si a Alberto le fuera muy mal, vos pensás que el partido todavía no empezó, todavía no llegó marzo, el partido empieza en marzo. Todo esto que vimos hasta ahora es precalentamiento, ¿eh? El partido empieza ahora en marzo. No, yo creo que ahora
lo que por lo menos se está esperando y que un poco va a marcar el impacto que se tenga es cuando, bueno, tengamos el gran plan económico que todavía no está y que en pos de que esté, primero hay que solucionar el tema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es el gran tema y poder elaborar el presupuesto, básicamente. Bueno, pero otra vez, digamos, ¿cuál el huevo y cuál la gallina? Porque por una parte es muy difícil que haya un acuerdo con el fondo si no se muestra un programa económico y es muy difícil establecer un programa económico si no se sabe que hay acuerdo con el fondo. Vos fíjate, todas las temáticas de la Argentina son tan sensibles que vos tocas acá y se desacomoda allá. Todo el tiempo pasa esto. Entonces yo te decía, si esto no saliera bien, si esto le saliera mal a Alberto, la que sigue es Cristina, ¿eh? Vos acordate que durante la campaña, no me acuerdo si ya era el presidente electo, Alberto, sin que nadie le preguntara nada, dijo que la serie que mejor refleja a la política es una serie llamada VIP, que trataba de una vicepresidenta que quería quedarse con la presidencia y arrebatarle el poder al presidente. Me suena verosímil, completamente verosímil, porque, insisto, era el plan que tenían para con Scioli. De modo que, ojo con esto, porque si a Alberto le va mal, la que sigue es Cristina. En cuanto a lo que tiene que ver con lo que hablábamos antes de la justicia, hay también una cuestión por parte de la sociedad que también a veces resulta también antipático también para la sociedad, digamos, una situación económica tan complicada que también se está hablando de jubilaciones de privilegio, ¿no? Y por otro lado también es un tema complicado desde la institucionalidad, porque, bueno, la justicia, ya sea por deficiencia o a veces por internacionalidad, se opone a estas medidas con otro tipo de funcionamiento. Entonces, ahí, esa creo que es una encrucijada muy, muy complicada para la democracia argentina, ¿no? Lo que sucede es que todo lo que se dice es cierto. Pasa lo mismo que con esto, ¿no? Si Alberto es Cristina o no. Es decir, las dos cosas son ciertas. Es cierto que es una alianza y es cierto que existe una tensión. Es cierto lo que dice Tonelli y es cierto lo que dice el gobierno. Quiero decir, son antipáticas las jubilaciones de privilegio. Por supuesto que lo son. Ahora, esto que dice también es cierto. Si se produce un éxodo de jueces, esto es una tragedia. Esto es una tragedia. Quiero decir... Hay más concentración de poder. Más concentración de... Y quienes hacen lobby pueden hacer lobby mucho más fácil. En realidad, incluso, a mí me llama la atención eso porque, digamos, uno de los proyectos y una de las cosas que llevó a acercarse a Gustavo Vélez al gobierno fue precisamente los proyectos que llevó para modernización y para democratización de la inteligencia, la justicia, por ejemplo, y que, acordate que en su momento se había planteado la posibilidad, y que en su momento había sido también una iniciativa de Vélez, de, por ejemplo, hacer más tribunales federales o unir las causas federales con la justicia ordinaria para licuar el poder de Comodoro Pi. Ahora, en el medio de esto, bueno, tiene sus grises, ¿no? No, pero es lo que yo te digo, el gobierno mata a dos pájaros de un tiro. Es decir, se saca de encima a todos aquellos jueces que quería sacarse de encima y tiene el camino allanado, digo, para poner subrogantes o para elegir los jueces que más le guste. Ojo con esto. Pero además con un argumento que es cierto, y es que las jubilaciones de privilegio no pueden funcionar en una sociedad. Habrá que, esto que decía Tonelli, ¿no? Bueno, que ya no va a ser tan deseable ser juez porque, bueno, van a tener menores ingresos concretamente. Bueno, sería cuestión de ver cómo funcionan otros países, quiero decir. Ejemplos. Ese es el tema. Ejemplos sobran, ¿no es cierto? Bueno. Incluso con el poder político legislativo también. Por supuesto. Quiero decir, a ver, obviamente que la llamada, entre comillas, clase política tiene privilegios, tiene esos privilegios que significa hacer las propias leyes. Digo, la gente común no tiene ese privilegio de hacer sus leyes. Entonces, obviamente, siempre vos comparás el régimen de diputados, senadores, poder judicial, y la verdad es que viven en un mundo diferente al de los ciudadanos de a pie. Eso es verdad. Entonces, es muy fácil encontrar el acompañamiento de la sociedad ante esto, digamos, que perciben como una injusticia. Ahora, también es cierto lo que decía Tonelli, ¿no? Es decir, que puede llegar a bajar mucho la calidad institucional, la calidad de los jueces, y es un tema a tener en cuenta. Y para mí acá es donde se debate el futuro de la Argentina, en la justicia. El futuro de la Argentina se debate en la justicia porque de verdad que lo que hace el espíritu de una república es la independencia de la justicia.
la independencia de la justicia. Y Entonces, muchos hablan de la justicia argentina como la gran deuda de la democracia argentina. bueno, pero ya va mucho tiempo. Quiero Mucho. decir, me parece que ya es hora de pensar en nuestra propia Revolución Francesa y tener de verdad un gobierno, no una sociedad, sino las instancias de gobierno que tengan estas máximas de la Revolución Francesa, que, insisto, la sociedad lo vive como una gran... Esperemos que no sea con terror jacobino ahí en ese caso. Bueno, ¿No? esperemos que no, porque Por favor. nos cae mal a todos. Muchísimas gracias por haber venido. No, muchas gracias a vos, Nacho. Nosotros vamos a una pausa y enseguida ya venimos con la despedida de Palabra de Leuco. Bueno, llegamos al final de esto que se llama Palabra de Leuco. Alfredo vuelve la semana que viene, así que el martes a las 10 de la noche volverá a estar acá para poder darles su palabra de Leuco.